Que hablamos con Yolanda semana pasada. Semana pasada, anticipando estas actividades que iba a realizar el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y esta linda charla que hubo en la Casa de la Cultura. Este fin de semana, que fue breve, creo que fueron 4 horitas nada más, habían 3 expositores, fue medio rápido, pero justo lo tenemos aquí a Vicente Massaglia, que era uno de los invitados, que entiendo fue expositor ahí, pero se iba a quedar, incluso iba a atender algunas consultas y demás, que creo que un poco también esta charla tiene que ver con eso, con agradecerle, ¿sí? Y estamos con N. Lombardi. Pusimos así, todo el mundo lo conoce como Negro Lombardi, pero por las dudas le ponemos N. Lombardi. N. Lombardi. Uno nunca sabe, ¿no? Quién está del otro lado. Bueno, y el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y Terapéutico, ¿sí? Vamos a hacer la aclaración, ¿sí? Junto con la municipalidad, que tiene un área también, ¿se llama igual? No, es la División de Gestión de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Perfecto, así se llama Así se el llama. del Estado, diríamos. Sí, sí. Que trabaja ahí, acá hay una simbiosis con el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y Terapéutico, ¿sí? Bueno, en principio sé que fue exitoso, había cupos limitados, están muy contentos, vi la gacetilla de prensa de la MUNI, un par de fotografías, los vi posando, ¿no? Incluso las fotos, ahí. Lo vi a Doom, Sí, también, que sé que Doom fue uno de los expositores. Sí. Bueno, la verdad que la pasaron bien y obviamente que ha sido súper útil, particularmente para la gente que tiene necesidad, pero bueno, era abierto a quien quisiera, ¿no? Claro, sí. Sí, ¿está bien que diga así? Los que tenían necesidad, tienen algún tipo de necesidad o de inquietud. Lo que me parece importante es Pasa que inquietud y necesidad son cosas distintas, ¿eh? Claro, pero igual vale también, porque el tener inquietud, digamos, aclarar para que la gente pueda informarse. Sí, en este doctor caso, Massaglia, se los presento. Neurocirujano, doctor. Neurocirujano y especialista en usos terapéuticos del cannabis. Digo porque ese es otro hice un posgrado posterior para eso. Digo que la inquietud también vale porque, aunque no sea la necesidad, está bueno tener información sobre algo como se puede tener sobre cualquier otro tipo de tratamiento de terapéutica. O sea, hay gente que sabe del yoga, el valor que puede tener el yoga sin necesariamente tener que practicarlo, claro, o necesitarlo. Yolanda, empecemos un poco resumiendo lo que fue este encuentro. Sé que están contentos, estuvo muy bueno. El otro día nos quedamos ahí si era el segundo, no era el segundo. Sé que formalmente, y ahora que por eso preguntaba yo recién cómo se llama la parte del Estado, la patita del Estado puesta aquí, que es un poco formalmente el segundo encuentro, ¿no? Claro, sí. Institucionalmente, no sé cómo claro, llamarlo, en realidad como abierto más al público, claro, en general. Nosotros constantemente estamos realizando algunas capacitaciones específicas a distintos representantes del pueblo, que tienen que ver un poco con la parte jurídica, con la parte medicinal. No le vamos a ir a hablar de cultivo, la parte de cultivo, porque no es el caso, claro, pero siempre también estamos con algunas instituciones, algunos adultos, que algunos son padres, docentes o amigos también, hablando un poco sobre la prevención de riesgos y daños en la adolescencia. Entonces como que llevamos estas propuestas a diferentes lugares, tenemos como diferentes propuestas, claro, que se van sumando mucha gente, dentro del municipio igual, distintas áreas. Hemos mantenido conversaciones hermosas donde surgen diferentes perspectivas, con el área de protección de derechos de las personas, el área de discapacidad, de desarrollo social, la casita de los abuelos también. O sea, como por ahí Alfonsina, ellas nos da una manito como para poder hacer llegada a las distintas áreas, más que nada para que se entienda que esto es una política pública. Existe una ordenanza desde el 2020 y nosotros debemos darle cumplimiento. Entonces es en esto donde nosotros apuntamos mucho, primero que nada, la información, la capacitación específica. Tanto nosotros dentro de la división yo dentro de la división de gestión de cannabis medicinal y cáñamo industrial, como la gente dentro del Consejo Consultivo, dentro de la cual tenemos como diferentes tipos de personas. Algunos son pacientes, otros son cultivadores, médicos, terapistas, ingenieros agrónomos. Tenemos como una variedad para tratar de abarcar todos los espacios que comprenden al tratamiento con la planta. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos re contentos porque siempre son espacios muy informativos, muy donde todos por más que ya estemos de algún lado, nos llevamos algo nuevo. El intercambio que surge, la verdad que es impresionante. José Doom nos dio una clase pero magistral sobre la planta, que quedó faltando igual un poquito de tiempo por cuestiones de
bueno, de espacio físico, como decía, los cupos eran limitados y también de tiempo, entonces fraccionamos. Pero nos quedó pendiente todavía una segunda parte con él, vamos a ser específicos, el público lo pide. O sea, claro, a pedido quedamos, del público. claro, sí. Y no, y todos muy conforme, también estos encuentros son como muy emotivos, porque a cada uno lo lleva a distintas situaciones personales o quizás de alguien cercano, o el solo hecho de que uno por ahí no puede ser ajeno al dolor, al dolor al dolor de otras personas. Claro. Sí. Sí. Contamos con la presencia de varios médicos también. Se acercaron de la Universidad de Esquel. Sí, los vi, el chico, ahí los leí también en la Universidad Nacional de la Patagonia. Sí. Hizo también mención de que habían estado participando y demás y estaban como muy contentos. Les había, es muy enriquecedor todas estas conexiones que se generan, siempre con el mismo propósito que es poder garantizar el acceso seguro a la medicina. Sí. Hoy recién hablábamos de... Ahora, lo que pasa es que cada vez que... Ahora me quedan como un montón de temas que podríamos hablar. Yo sé que va mucha gente con ganas de hablar por ahí, no solo de escuchar, sino también de hablar. Entonces hay como ese ida y vuelta, te permite aprender una banda. Que está buenísima. Esa interacción, claro. Y de contarte su experiencia. Yo creo que mucha gente va directamente a esto, a ver, a comparar también si se ocurrió solamente a ellos, si hay otro que tenga más o menos la misma experiencia, digamos. Pero bueno, acá recién hablábamos con el doctor Massaglia sobre qué cosas eran las que más consultaba la gente, porque estás haciendo un poco consultorio también, ¿no? Sí, no sé cómo se llama, atención, respondiendo. Sí, no, consultas, digamos. Yo hago consultas, ya sea en consultorio, en visitas a domicilios o a distancia, porque es una especialidad, digamos, que no requiere demasiado de examen físico, entonces uno inclusive a distancia puede mantener un contacto a través de Meet o Zoom y tener la consulta. Y en general el paciente no es la primer consulta que hace, entonces ya viene con todo un bagaje de información y de estudios hechos que ya son un dato para alimentar toda la información de la historia clínica. Uno después se comunica con el paciente y ahí es donde interpreta no solamente el nombre de la enfermedad que tiene o del cuadro clínico, sino que interpreta quién es. Yo siempre digo que no hay enfermedades, sino que hay personas afectadas en su salud. En la medida en que uno interpreta a la persona, es todo lo amplio que significa. No es solamente me duele la panza o tengo esto. Es todo lo que el modo de integrar a esa persona con esa dolencia. Claro. Doctor, hoy fuera de micrófono, conversando, hubo una frase que me pareció muy interesante, que dijiste por ahí, no es la panacea, pero es un buen tratamiento. Sí. Tuvimos un tiempo donde, bueno, estábamos todos como que nos iba a solucionar un montón de cosas. Está bueno que sea en este tipo de encuentros porque, bueno, no todos somos iguales. Obviamente que esto no es la medicina tradicional donde, bueno, a todos nos duele la cabeza, nos damos un ibuprofeno y ya está. 400, 600, pero digamos siempre va a ser lo mismo. Acá es como que cada uno viene con, bueno, justamente historias clínicas distintas. A algunos les puede ayudar más o menos, pero lo que se busca, digamos, es que haya una calidad de alguna manera de tránsito de la enfermedad, no sé cómo llamarlo. Sí, o en algunos casos también... Para mí es todo nuevo y no quiero meter la pata. No, lo estás diciendo muy bien. Si me mando, ¿no? No, perdón. Lo que digo es que depende del cuadro clínico, en algunos casos es un remedio curativo. Digamos, nada más que no me parece importante ponerlo en esa dimensión, porque digamos, la acción terapéutica es tan amplia que tiene, que vuelvo a lo mismo, o sea, en una persona puede significarle el buen pasar de su enfermedad terminal, lo que no es para nada menor. Es importantísimo que una persona pueda vivir el último tiempo, a lo mejor de un cáncer, con bienestar, que pueda estar despierta en lugar de estar con morfina como anestesia o analgesia, porque el dolor le resulta insoportable. Entonces sucede que la familia ni siquiera puede estar con él el último tiempo, con esa persona. Entonces, digamos, desde esa perspectiva es eso, es considerarlo como toda la posibilidad que tiene. Por eso digo, muchas veces es tratamiento coadyuvante. En general yo no lo doy como tratamiento curativo, sino como coadyuvante, porque generalmente las personas vienen ya con tratamientos previos y consultan como una alternativa. No necesariamente esa alternativa es que el otro no me hizo efecto y con esto espero el paraíso, no es eso. Es que muchas veces el tratamiento coadyuvante sirve para
no solamente mejorar el cuadro clínico, sino aparte mejorar toda la relación de la persona con la enfermedad. Claro. Sí, eso me pareció interesante. Hoy hablabas un poco tal cuadro médico, el dolor, digamos, es como tiene como varios aspectos, ¿no? El estado de ánimo, claro. Y demás, ¿no? Por ejemplo, no solo los síntomas, sino... No, claro. El dolor desde ya, por ejemplo, tiene un componente psicológico y emotivo. Digamos, una persona puede llorar de dolor y el llanto es una expresión emotiva ante ese dolor. El dolor es una cuestión que, digamos, hasta se puede medir, digamos, de cierto modo. Pero a esa persona le genera tanta emoción, aunque sea negativa, que llora. Y entonces, muchas veces esa acción del cannabis que no actúa solamente sobre el dolor, que sí, de por sí es un remedio analgésico muy bueno, tiene que ver con eso, que la persona, digamos, no, lo toma de otra manera. Puede, por ejemplo, a mí igual bajo un concepto, ¿no? A mí hay muchos pacientes que me dicen, aprendí a convivir con el dolor. Digo, no, el dolor hay que calmarlo, no hay que convivir con el dolor. Pero parte de ese no convivir, ese calmarlo, implica que psicológicamente la persona lo tome de otra manera, que no esté tan enojada, digamos, y eso también tiene que ver con eso, con la acción que el cannabis tiene en todos los aspectos de la vida de la persona, y que más allá de la acción analgésica tiene que ver con que cambia su estado de ánimo, cambia su sueño, por ejemplo, puede descansar, que a lo mejor no podía descansar. Es muy variable. Por eso digo, lo interesante del cannabis es que es un remedio individual. O sea, vuelvo a lo mismo, no hay enfermedades, sino que hay personas afectadas en su salud. Entonces uno tiene la obligación, por eso es que en general la consulta es larga, porque uno tiene la obligación de charlar y de saber todo, digamos, todo lo que tiene que ver para integrar y saber mejor cuál es el preparado que le puede hacer bien. E insisto, no es la panacea, pero es un muy buen remedio y tiene una característica fundamental, que es un remedio extremadamente seguro. No existe en toda la literatura médica ningún caso de muerte por cannabis. Nunca nadie murió por cannabis. Lo que lo hace un remedio, que poder darle un remedio como, digamos, con seguridad a un niño, a un bebé que tiene una epilepsia refractaria, eso ya de por sí es casi una gloria. Porque todos los remedios con los que se trata de esas enfermedades tienen efectos secundarios adversos muy complejos, inclusive hasta dosis que son dosis tolerables y no se puede pasar. El cannabis no tiene ese problema. Entonces, eso es lo que le da ese sentido, digamos, de decir, estoy tranquilo, pues es un remedio seguro. Ahí recién justo sacaste una palabra interesante, doctor, que es la epilepsia refractaria. Ahí sí parece ser un medicamento efectivo. Sí. Yo he leído un montón de veces. Sí. Mi hijo tenía tantos episodios por día y de golpe, uno cada tanto, que es un montón. Es una enormidad, porque aparte hay que pensar que cada crisis epiléptica afecta y deja como una herida en el sistema nervioso. Claro. Entonces, inclusive, digamos, hay niños epilépticos que después, con el correr del tiempo, cuando crecen, tienen alguna deficiencia motriz o algo, porque eso se le generó, el cerebro se lastimó de alguna manera. Entonces, el hecho de encontrar un remedio seguro para tratar las epilepsias refractarias, ya de por sí eso ya lo da un valor muy importante, y en general yo no conozco médicos que nieguen el valor terapéutico ante esos cuadros, y especialmente son cuadros tan dolorosos inclusive para el médico, porque es la angustia de no encontrar el tratamiento para pararle la crisis epiléptica, que eso es un beneficio también para los médicos, encontrar que ese remedio, que el cannabis, como para las epilepsias refractarias, es un remedio efectivo. Bueno, hoy hablamos algo que también me queda ahí. Yo iba a pasarlo por alto, pero no lo voy a pasar por alto, que es esto de pongamos medicinal, terapéutico y demás. Esto por ahí yo lo entiendo perfectamente, digamos, y el otro día cuando lo hablamos, estamos hablando de estas cuestiones y todo, sigue uno aclarando, más allá de que estamos como avanzados en estas cuestiones de tratar de separar siempre que hablas como andás como con miedo de lo que puede llegar a ser recreativo, de lo que puede llegar a ser medicinal y demás, y el prejuicio, independientemente de eso, de alguna que necesite pero que no se anima a ir a
nuevo mundo Exacto, por ese prejuicio. para no quedar en este sucede. prejuicio envuelto. Lamentablemente eso siempre está y ojalá que a poco eso disminuya también. Esa es la realidad. Eso tendría que... Ya hay muchos pacientes, ya la gente ya sabe de lo que genera el cannabis, el bienestar, porque es salud. Así que me parece que ya hay que medio empezar a dejar un poco de lado todo ese prejuicio porque no tiene mucho sentido. Por ahí nosotros hacemos como este recorte, como te decía, la planta acerca a personas, cada quien desde su espacio, también está el uso recreativo. En este caso nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el uso medicinal y terapéutico. Es como que siempre decimos, una vez que se pueda garantizar esto, el acceso que sea seguro y que sea gratuito, porque también te menciona en la normativa de 27350, de personas que no dispongan o no tengan una obra social o un acceso, que la puedan recibir de forma gratuita. Entonces, para eso son estas políticas públicas, para poder tratar de gestionarla y permitirles el mismo derecho a la salud. Pensemos que que este estigma, digamos, tiene 100 años. O sea, el cannabis a principios del siglo, digamos, en el 1900 ya estaba reconocido como un remedio para la epilepsia y se utilizaba una tintura en ese momento. Entonces, a partir de cuestiones, digamos, de interés comercial, porque en la década del 30 un laboratorio hizo el primer antiepiléptico sintético, entonces eso ya generó un coso de correr la planta, y después hubo otras cuestiones que tuvieron que ver exclusivamente con cuestiones raciales o lo que fuera, y de esa manera se perdieron, digamos, montones de años de investigación, de reconocer que lo que se está haciendo ahora ya se estaba haciendo, un siglo. Se perdió un siglo. Un siglo, exactamente. Entonces, ya es interesante cómo el concepto, digamos, cómo se hace esa separación, pero no por hacer una separación de eso no lo quiero, no, eso es algo que es otro tema, no porque, digamos, es la misma planta pero con otra alternativa, y eso no es un tema a discutir en el Consejo, no es, de lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es, el otro es otro tema. Lo que acá tenemos que hacer es asegurar la provisión de este remedio y de un modo accesible, y que el remedio aparte sea de calidad, porque ese es el otro tema. O sea, a partir también de todo el prohibicionismo y todo lo oscuro que se pone, es muy fácil que uno simplemente diciendo esto es tal cosa, la persona que lo necesita o lo requiere, lo acepte. Y esa es la parte donde yo con el remedio soy absolutamente riguroso. Esto es un remedio, y como tal remedio tiene que ser absolutamente preciso. Entonces, lo interesante de lo que está sucediendo acá, por lo que me convocan y lo que a mí me parece realmente admirable, es eso. Es asegurar que puede proveer a la salud pública, a cualquier persona que lo requiera, un remedio absolutamente adecuado, bien hecho, bien desarrollado, y eso es lo mejor que puede darse. Entonces, por eso es que me parece de valor. Y lo otro, digamos, lo corro no porque, digamos, se puede charlar, pero es otro tema. Claro. Acá estamos hablando de cannabis medicinal, de cannabis terapéutico. Sí, lo iba a dejar pasar, pero no, y que creo que así como me vino a la cabeza, nunca falta el que... Porque es como lo primero que aparece. Está buenísimo también que hoy en día, tanto médicos que... es una fusión entre todos. Mismo uno como cultivador, con 20 años de experiencia, poder también acercarnos a la salud y decir, bueno, en contacto con todo, o sea, porque no es solo ni los médicos ni los cultivadores, no. Es un conjunto de personas que cada uno sabe de lo suyo, entonces hacer una unión para dar algo, como decía él, algo de calidad, porque realmente hablamos de salud. Claro. Entonces no podemos hacer las cosas así nomás. Me pareció interesante igual asociar rápido esto con salud pública. Me parece que como nunca le cabe la palabra salud pública, que es buenísima, pública, y diría yo también popular en todo caso, no sé, se me ocurre. Porque también es cierto que el Estado interviene después de que un montón de gente se organiza y dice, che, muchacho, es por acá. Y está bien que lo haga el Estado también, porque te permite por ahí, desde el Estado al que le hemos otorgado un montón de facultades, controlar esta calidad y demás, ¿no? O sea que esta simbiosis, empujada por el pueblo de alguna manera, se convierta en política de Estado, es interesante, digamos, ¿no? Es muy interesante, porque aparte, digamos, que eso ya en algunos países donde se trabaja, es eso, son políticas de Estado. Y está bien considerarlo de esa manera, porque por eso vuelvo a lo mismo. La estigmatización lo que hacía, especialmente un poco lo que decía N,
es que que no se pudiera saber qué era eso. En la medida en que los médicos pudimos, yo por ejemplo no tengo idea cómo se cultiva ni cómo se prepara un buen aceite, pero sí sé y tengo confianza en la gente que sabe hacerlo y que hace remedio. Yo no lo sabría hacer. Entonces, asegurar esa provisión y ese contacto que tiene que ver con, digamos, los médicos con los cultivadores, los médicos con las personas que trabajan para que esto se, digamos, no me gusta la palabra se legalice, sino que, como vos decís, sea sea de acceso a la salud pública, un buen remedio. Entonces, eso me parece que es la mejor manera de desarrollar el tema. Hacer los que saben que trabajen en cierta parte. No, digamos, nadie pretende que el cultivador sea médico, ni yo que no me pidan a mí que cultive. Lo importante es esa integración, que es muy interesante, porque es la integración entre la gente que está el otro día, un ingeniero agrónomo, un experto en preparar aceites, un médico, el otro. Todo eso hace que el resultado sea un buen remedio. Un buen remedio, y aparte de algo que es interesante, que es la integración social de diferentes actores buscando lo mismo. Bueno, una pregunta para Yolanda. ¿Tienes algún espacio? Esto que estamos viendo acá es lo que estamos viendo en vivo y demás. Ya saben que es nuestra manera. Mira, sí. Una pregunta para Yolanda. ¿Tienen algún espacio donde atiendan a pacientes con enfermedad crónica? Pregunta aquí. Sí. Se reúnen, ¿no? Como cualquier consejo, me imagino. Sí. Contamos también nosotros, la división en particular está dentro del área de producción. Yo puedo dejar a disposición siempre el número de teléfono, ahí vamos a poner también en el espacio el número de contacto, porque nosotros por ahí todas estas cuestiones las hacemos como de forma pactada. Por las tardes nos reunimos, algún paciente que quiera hablar sobre el tema, y ahí nosotros vemos qué es lo que está necesitando y de qué forma lo podemos llegar a ayudar. En este caso ella consulta sobre una consulta con algún médico, quizás nosotros podemos derivarlo, tenemos varios médicos que por ahí nos ayudan en esta tarea, y bueno, de esa forma tratamos de estar, porque cada quien su consulta es diferente, y por ahí lo que planteamos por eso la jornada de distintos aspectos, porque hay personas que ya están haciendo su medicina y dicen, yo le hago esto para mi hijo, pero no sé si lo estoy haciendo bien o no. Entonces nosotros por eso teníamos un especialista que era en genética, selección y conservación de semillas, que también ha trabajado mucho con la parte médica, entonces te puede como ayudar desde ese sentido de cuál es la selección de una cepa correcta de acuerdo al diagnóstico. Claro. Después, bueno, José Dum también nos dio un montón de cosas a tener en cuenta en la importancia, porque vos podés tener la semilla correcta, pero si durante el proceso de cultivo no fueron las condiciones óptimas, quizás no podés tener el aprovechamiento total de la materia. Claro. Y a la vez lo mismo en los derivados. Entonces es por eso como que tenemos un abanico y siempre estamos recibiendo a la gente. Te digo, vuelvo a decir, te dejo mi número de teléfono para ver en este caso específico qué es lo que ella estaría necesitando. Por ahí capaz que es autocultivadora, tiene su permiso ReproCan y necesita ayuda con la parte de cultivo. Hay muchachos que están en ese sector y que pueden ayudar a ir al domicilio o enseñarle cada tanto, una vez al mes, al menos, a ver cómo va tu plantita para asegurarnos de que llegue a ser una medicina válida. Claro, acá justo hay un papá que me pone, ¿no? Julián es un amigo nuestro y tiene epilepsia refractaria, pero su papá es el que nos escribe, dice que toma aceite desde hace muchos años. Empezamos cultivando, haciendo nuestro aceite durante años, después aparecieron los del laboratorio y seguimos con ellos, dice aquí. Claro, también es una... Bueno, todos van aprendiendo a medida que vas avanzando. Pero esa es parte, discúlpame, lo importante. Digamos, yo hice ReproCan a muchos pacientes, pero el punto es que no necesariamente saben cultivar o saben preparar el aceite. Entonces, si bien para mí es muy bueno, porque creo que hay alguna cuota interesante en que uno se prepare su propio remedio, pero la persona no todos, aunque tenga el certificado y no sabe ni cómo cultivar ni cómo preparar el aceite. Entonces, la importancia de estos espacios tiene que ver con eso. Es que no necesariamente es solamente te doy, sino que también te proveo toda la información necesaria para que vos puedas resolverlo en tu casa también. Eso es importante. A partir también de que, digamos, del valor que tiene el ReproCan. Pero también, a su vez, las personas que no tienen
o no quieren cultivar, que tengan la posibilidad de acceder a un remedio seguro. ReproCan es el registro... El registro del programa de cannabis, que es el que autoriza a través de un proceso, a través de un médico que hace todo el proceso de vinculación y se explica y se analiza, entonces esa persona se le autoriza a cultivar y transportar cannabis. Que se le da un carnet. Se le da un certificado, sí. Está bien. Bueno, ¿alguna cosita más que... Doctor, una de las cosas que seguramente va a quedar, y después de que vean la nota también va a quedar, es dónde lo veo el doctor, pero y dónde veo a la gente del consejo. Bueno, acaba de pasar eso, ¿no? Dónde atienden tal cosa y demás. En tu caso, doctor, ¿estás cerca o...? En Bariloche. Vivo en Bariloche. ¿Y haces consultorio o ya estás...? Hice consultorio hasta la pandemia. Y en la pandemia, por las cuestiones, digamos, lógicas y qué porque tampoco era no era un lugar donde pudiera pasar gente y que hubiera la posibilidad de un contagio, entonces lo cerré y hago visitas a domicilio, o si no, a las personas que viajan los atiendo donde se hospedan, y si no, a través de videoconsultas. ¿Eso es? ¿Hay una página? ¿Eso? No, simplemente es mi teléfono, mi WhatsApp, que me escriben ahí, entonces ahí pactamos el momento de tener la consulta del modo que sea. Habitualmente, digamos, lo hago así desde hace años y funciona bien. Claro. Y en el caso del consejo, ¿ustedes se reúnen como consejo, esto que decías recién, o también, de última, puedo ir a la MUNI? Estoy pensando también, si hay un área particular, decir, voy y... Claro, sí. ¿Quién está ahí en la MUNI? ¿Estás? Yo. Claro, te vean también ahí en el área, claro. Sí, también. Y bueno, sí, el consejo consultivo, una vez al mes, mínimo, se hace una reunión en general, pero constantemente cada uno de los integrantes, como te decía, cualquiera puede integrarlo también de forma responsable, siempre que compartamos el mismo objetivo. Y van surgiendo muchas propuestas, siempre se nos acercan muchos aliados, digamos, por decirlo de alguna forma, gente que trabaja algunas ONG muy responsables en distintos lados del país, que por ahí nos cuentan su experiencia, nos piden igual un poco de asesoramiento desde otras localidades para que nosotros, ¿cómo puedo hacer eso que están haciendo ustedes? Que quizás son un grupo de padres y quieren llegar a conformar algo así como el consejo, entonces nosotros... Sí, se han creado varias, ¿no? Mamá Cultiva, había como varias distintas, a eso llaman ONGs que se van armando para, y tener representación también, ¿no? Claro. Pero por eso, digamos, también así como esos grupos, esas asociaciones han aportado un montón, también a esas asociaciones especialmente les han aportado a los cultivadores. La gente que sabe y que, digamos, ya cultivaba y tenía idea. Entonces, esa integración es lo que ofrece el consejo y es lo que hace falta. Es una simbiosis como en cualquier lugar. Siempre es una simbiosis de convivir entre todos y cada uno aportando lo suyo. Exacto. Bueno, también está... Que es a veces compleja un poco esta selección, por decirlo de alguna forma, pero luego nos terminamos encontrando como las personas correctas. Adecuadas. A lo largo de este tiempo, que ya son como más de 3 años de trabajo en realidad, quizás cada uno estaba como disperso en otras cosas, y cuando dijimos, bueno, vamos a conformarnos, muchas de las personas por ahí dijeron, no, este es el Estado metido con el tema. Bueno, no importa, o sea, porque justamente si es una política de Estado, y yo digo, bueno, ¿y quién va a cultivar entonces? O sea, porque los cultivadores perseguidos, digamos, claro. No van a... ¿cómo hago? Porque yo no vamos a poder... No van a sobar la cabeza, dice, si me persiguieron, es verdad, por eso... Bueno, pero me parece que es algo que también, aunque siempre nos persiguieron, creo que también hay que seguir enfocando en eso, porque creo que si todos estamos esperando y sentados en un sillón esperando a que salga una reglamentación, nunca va a llegar. Entonces me parece que hoy más que nunca, que viene una ola ya hace unos años, es el momento ahora de todos los que están escondidos involucrarse en esto, porque creo que es la forma de que todo se visibilice más y también ayudar más, porque esa es la realidad. Claro. Porque aparte es importante esto, si es un elemento que sirve a la salud pública, es importante que la política defina pautas para que eso pueda suceder. O sea, entonces es muy importante la ordenanza, es muy importante los pasos que se van dando, entendiendo que todavía falta, pero es una manera lógica de transformar un cuco
en algo que es lo real, la cosa más básica, que es una planta. Que una planta sea remedio no es novedad. Eso es algo que qué sé yo, cualquier cosa. El antibiótico que salvó de infecciones a la humanidad, la penicilina, es un hongo en la naturaleza, no es novedad. A mí cuando me duele la panza y voy a tomar tal cosa, estoy tomando veladona, otra planta, y así estamos hablando. Entonces se trata de algo que, además de todo, es muy importante el desarrollo, porque el desarrollo que hacen los cultivadores, el desarrollo que hacen estas organizaciones, son los que concretan que la calidad del remedio sea mejor. ¿Por qué digo esto? Los extractos, la persona que decía que estaba utilizando un extracto de laboratorio, esos extractos para epilepsias refractarias son extractos de CBD, son un buen remedio. Pero la diferencia está en que la mayoría de los médicos que hicimos el posgrado en endocannabinología consideramos que el remedio es planta completa. Y planta completa implica tener todo, nada más que está en la habilidad, digamos, del médico con el cultivador de trabajar en conjunto para ver qué tipo de preparado se le da con todos los componentes de la planta, porque todos tienen acción terapéutica en conjunto. Por eso se llama, digamos, el efecto séquito, actúan en conjunto cannabinoides, flavonoides y terpenos. Entonces, desde esa perspectiva, por más que esos extractos puedan funcionar, yo considero que es muchísimo mejor trabajar y orientar a qué ratio de cannabinoides hay que orientar, con qué terpenos, y eso necesariamente lo tienen que hacer en trabajo conjunto el médico con el cultivador, pero bajo el paraguas de algo público que diga, sí, esto está para ofrecerse y para trabajar. Bueno, lo vamos a dejar por acá porque obviamente es muy interesante lo que estamos conversando. Yo pienso así, hay que felicitar, ¿no?, a los primeros que empezaron con esto hace un par de años, porque no quiero ser conspiranoide, ¿no? Pero digo, hay enemigos re fuertes adelante, sí, ¿no? Ni hablar. Sí. Cuando hablamos de semillas, cuando hablamos de... Los primeros empezaron hace miles de años, ¿no? es la verdad. Es una medicina reconocida en la medicina china, el cannabis. Claro. Pero igual, también como en la práctica, como te decía, ¿no? Pero delante hay como un montón con muchos escenarios donde por ahí sabemos que acá en la comarca ya de por sí hay un montón de cultivadores, y muchos un par de veces sin que no, o sea, el solo hecho de estar existiendo y hacer esto de forma gratuita, de tener tantos elementos que dijimos, vamos desde el principio, ¿cuál es? Semilla. ¿Por qué semilla vamos a elegir? Y bueno, no podemos elegir una, tiene que ser de acuerdo al paciente, que se le dice el médico, todo, es como toda una cadena que hemos podido hacer hasta el laboratorio y una cromatografía final. Y también, además de eso, un seguimiento, porque no queda ahí, es como que es re amplio. Claro. Entonces hacemos, la parte médica la hace el médico, pero nosotros como consejo consultivo y como división hemos hecho un dispositivo, una planilla que tiene que ver con el impacto en la salud de las personas. Entonces tenemos en cuenta todos estos criterios que hablaba hace rato, teniendo en cuenta cuál es la medicación que está tomando, cómo repercute en su vida laboral, en su vida social, el estado de ánimo, apetito, si tiene algún efecto secundario, muchas personas rehabilitándose con antidepresivos, pastillas para dormir, por si no pueden conciliar el sueño, eso también está. Existe la confidencialidad siempre, porque hay muchos que dicen, no, yo eduqué a mis hijos para que no consuman marihuana, y ahora yo tomarme un aceite, entonces lo deciden hacerlo pero a escondidas, y a la vez me consultan a veces, ¿y cómo hago para conseguir y hacerlo? Yo no le voy a decir, andá al narcomenudeo y contribuí con esas personas que están fuera de unas normativas. Entonces es donde decimos, es necesario hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y esto. Pero parte también de lo importante de este armado estructural, por ejemplo, es lo que dijo recién Jolie, de hacer un estudio cromatográfico del producto. ¿Qué es esto? Para que estemos seguros de qué es lo que le estamos dando a alguien. La cromatografía, que es un estudio absolutamente científico y purista, o sea, es algo que se puede realizar y que nos demuestra qué es lo que tiene ese aceite, nos dice qué es, y de acuerdo a eso entonces sabemos lo que le estamos dando al paciente. No sé lo que le doy, que era lo que pasaba antes, y además pasaba antes que aún cuando algún cultivador tenía la mejor intención de darle, no podía cromatografiarlo porque estaba prohibido. En cambio, esto es algo que completa todo el espectro de hacer un buen remedio.
Bueno, les agradezco un montón. Es súper interesante. A mí me resulta un universo súper interesante. Insisto con esto, me parece que hay también grandes lobistas del otro lado, ¿no? Cuando mencionas semillas, podemos no. Esto que decías recién es otro tema, pero podríamos hablar también de